Hola chicos, bienvenidos a mi nuevo vídeo en el canal. Em, Varias cosas a contaros. Como ya dejé unas semanas atrás en Instagram, os pregunté si queríais que hiciera vídeos acerca de psicología, porque estoy estudiando psicología para aquellas personas que no estén ubicadas en mi vida. Pues eso, estoy estudiando actualmente psicología y os pregunté si queréis que subiera vídeos del contenido que estudio al canal que tengo de YouTube y me dijisteis principalmente la mayoría que sí, hay gente que contestó que no quiera, pues que no lo mire, ya que le puede interesar porque así le pasa para sus exámenes porque está estudiando como yo psicología. Bienvenidos al canal. Principalmente el vídeo, o sea, los vídeos van a ir de psicobiología menos este primero y os cuento la razón. Porque el año pasado yo realicé dos asignaturas de psicobiología que se llamaban en mi universidad fisiología 1 y 2. Entonces hablé muchos temas del cerebro, del sistema nervioso central y periférico, quería decir cerebro. Bueno, el cerebro entendido como en sí, la imagen que tenemos es en el encéfalo, pero bueno, el cerebro es algo más que el encéfalo. Bueno, es igual. Pues iba a ir de estos temas porque este año no tengo ninguna asignatura así. El año que viene tengo psicopatología y no me voy a acordar de nada. Y creo que es un error. También ahí lo dejo para la universidad a la que voy, que bueno, sí, mucha gente sabe a qué universidad voy. Error que segundo de psicología no haya ni una asignatura de biología. Error, porque el año que viene moriremos con psicofarmacología y con psicopatología, teniendo además fresco el contenido del año pasado de fisiología que habla de todos estos temas. Pero bueno, por eso entonces quería repasar para que el año que viene pues no esté con un pez que no me acuerdo de absolutamente nada de hace 2 años y me pueda centrar pues eso en contenido más biológico, porque sí pienso que es lo que más cuesta en psicología. Bueno, entonces el tema que os traigo, porque mañana me examino de esto, es de la asignatura Psicología de las Emociones, que no sé si en vuestros grados se llamará igual, ¿vale? Pero bueno, me examino de eso mañana y tengo temas muy interesantes que hablan de la historia fisiológica y antropológica de las emociones, es decir, cómo surge la emoción hasta tiempos actuales que lo entendemos como tal hoy en día. Vale, pues esto va este primer examen. Entonces, para empezar, ¿qué es la psicología de las emociones? La ciencia que estudia las emociones desde la psicología científica, que divide el estudio en dos grandes vertientes, en dos grandes líneas, ¿no? Para abarcar luego lo que significará la emoción en tiempos más posteriores. Pues básicamente había una concepción previa filosófica y griega que sitúan a ciertos autores y bueno, que sitúan a ciertos autores y, digamos, estudian y disciernen diferentes temas desde una visión determinada, concreta, de la psicología de las emociones. Esta visión de los estudios los dividen en dos grandes líneas en la psicología de las emociones. Uno es la línea aristotélico-tomista, que aristotélico-tomista es por los autores de Aristóteles y Santo Tomás, y la otra, la línea cartesiana dualista y de Hume. Es decir, tenemos una primera línea que abarca los autores clásicos y una segunda línea que abarca los autores dualistas y que creen que el alma y el cuerpo están separados, como son Descartes y Hume. ¿Vale? Entonces, estas son las vertientes que trata de estudiar luego lo que en el siglo XIX se entenderá como psicología de las emociones y de emoción como tal, que ahora nos adentraremos en ello. Entonces, la línea aristotélico-tomista tiene una visión, corregidme aquí, filósofos del mundo, por favor, porque no se lo digo bien. O sea, tiene una visión heliomórfica o helimórfica, algo así es, ¿vale? La cuestión es que estudian el alma y el cuerpo unificados y entendidos en una única sustancia, que es el cuerpo humano. Eso es la visión heliomórfica o helimórfica, o no sé cómo se escribe, la verdad.
Así que si me queréis poner aquí en comentarios, pues es tal, bienvenido sea, porque me lío, no sé si lo tengo puesto bien. Sé que cuando vean el examen no me voy a liar porque sé a lo que se refiere, así que no me corresponde, no me corresponde prisa, bueno, quiero decir, digamos, urgencia saber exactamente el letreo porque sé a lo que se refiere y cómo puede referirse. Creo, a lo mejor luego no se me la lío, pero no. Bueno, total, eso es la visión y luego la otra creen que el alma, la visión cartesiana cree que el alma y el cuerpo son unidades distintas. Entonces, para definir las emociones se utilizan estas dos líneas. Y luego tenemos más posteriormente Aristóteles a Santo Tomás de Aquino, que también forma parte de esta línea, en el cual hace un tratado eh, como mucho más específico y estructurado sobre las pasiones. Y en este tratado también, digamos, hace un estudio, aparte de teológico, es decir, de toda la suma teológica, porque él es religioso, saca un estudio acerca de las pasiones desde el punto de vista médico, orgánico y fisiológico, es decir, cómo afectan las emociones, ahora diré por qué de las pasiones y emociones, es decir, Santo Tomás, de cómo afecta las emociones al ser humano desde el punto de vista orgánico y desde el punto de vista o el orden ético en referencia a la educación moral. Entonces, siguen estas dos líneas todos los autores clásicos. Están influenciados en estas dos bases, ¿no? En el fisiológico, el orgánico y la ética moral, ¿vale? Entonces, la emoción como tal no aparece, o sea, la emoción como la entendemos hoy en día, no aparece bien hasta el siglo XIX-XX. Es decir, que antes la emoción como lo que entendemos hoy en día no era emoción, sino que se le llamaba, según los griegos, pasiones, ¿vale? Y estas pasiones eran definidas para ellos como un acto psíquico que deriva a una potencia apetitiva. Y ahora nos vamos a entrar. ¿Qué significa esto? Vale, pues entendían como una pasión, pues como algo que sobreviene al individuo de manera natural y que que se inclina en función de lo que ya conoce y tiene ni idea en una posición u otra en función de cómo le afecte a este individuo. Es decir, es un movimiento que nos inunda y nos hace reaccionar de determinada manera. ¿Y por qué nos hace reaccionar? Porque nos afecta. Es decir, cómo nos afecta y nos produce en nosotros esta afectación, hace que ante esta afectación nos posicionemos ante la emoción sobre algo pues que ya teníamos idea. Es decir, por ejemplo, me ha pasado, no sé, tío, he aprobado un examen, emoción, oh, alegría, ¿no? Estoy alegre, estoy eufórica, me he emocionado porque he aprobado un examen, movimiento que me inunda y me hace reaccionar de una determinada manera. ¿Cómo? ¿Cómo me hace reaccionar? Pues estoy contenta. Me afecta a mí en el sentido de que estoy contenta. ¿Cómo me posiciona? En la felicidad. Esto es un poco la idea que tenían los griegos, ¿no? Esto por un lado. Creo que se entiende un poco así como lo he explicado. Vale, pues esto es un poco como entendía la emoción nuestros señores antepasados. Entonces, a partir de ahí, previamente Aristóteles, Platón ya, digamos, determina las bases de lo que sea la emoción. ¿Y cómo lo hace mi querido amigo Platón, que lo amo tanto que lo estudia toda mi vida? A través de la teoría de la auriga. La teoría de la auriga, para aquellas personas que no las conozcáis, es que hablaba de como una especie de algo que le pasaba a unos caballos. O sea, no lo puedo explicar bien porque aquí solo explican cuánta emoción. Pero era en plan que él planteaba que había un caballo bueno que tenía la razón y un caballo malo que se dejaba llevar por las pasiones. Bueno, el término bueno para Platón, para aquellas personas que sepáis de filo, es el conocimiento, lo ideal llegar al bien en sí, el llegar al conocimiento, a la racionalidad. Esto era lo bueno para Platón.
todo lo que se dejara llevar por las pasiones y las emociones era malo. Entonces, decía que había un caballo bueno y hermoso, que tenía la razón, y que había un caballo malo, que tenía dos tipos de apetitos, el irascible y el concupiscible. Y esto formaba parte del conocimiento sensible. Pues esto ya lo decía Platón. Entonces, el caballo malo tenía conocimiento sensible, pero había uno de los dos que estaba un poquito más cerca de tener la razón, que era el que tenía el apetito irascible. ¿Por qué? Porque podía controlar dichas pasiones para el individuo que eran buenas para él y estaba cerca de la razón. Y el que tenía conocimiento sensible era malísimo, era difícil y de dudoso manejo y se dejaba llevar por las pasiones continuamente. Y eso para Platón era malo. Entonces ya él habló de las emociones haciendo referencia a esta alegoría. Entonces, partiendo de ahí, luego Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, que eran otros autores, que ya como bien he dicho, este autor ya luego hizo un tratado de las emociones muy, muy extenso, pero que ahora lo estudiaré la semana que viene y os contaré para el próximo examen que hablaba, eh, eh, más concretamente. Total, partiendo de esta base, Aristóteles pensaba que para que algo produzca una emoción, tienes que conocer algo, porque si no conoces nada, tú no te puedes conmover con nada. Entonces decía que había una cognición previamente a la emoción que hacía que nos inclináramos ante esta posición que he comentado anteriormente. Entonces nos posicionábamos por dicha afectación. La afectación, en término griego, llevaba, digamos, o sea, significa también apetencia, y me explico. Es decir, esta emoción, que es un acto psíquico, muchas veces, o la mayoría de veces, derivaba en una potencia apetitiva. Apetitiva, ¿qué es el apetito? Cuando tienes apetito es que tienes hambre, ¿no? Pues por ejemplo, pues esta apetencia es deseo de algo, que en referencia terminológica se refería a la afectación. Entonces, pues un acto psíquico siempre derivaba en una potencia apetitiva. Es una potencia apetitiva, ¿vale? También hemos de entender que la pasión no era entendida como un estado, sino que un estado que derivaba esa potencia apetitiva, sino que era un acto psíquico, es decir, es un acto, no un estado, que nos deriva a la que determina la potencia del afecto, ¿no? Que determina lo que nos afecta. Entonces, según lo explicado de Platón, luego ya Aristóteles y Santo Tomás se cogen una estructura, o sea, desarrollan, digamos, o creen firmemente, o desarrollan de otro tipo de estructura, que se basa básicamente en tres, ¿no? En tres tipos de apetito, no solo el sensible y no solo, perdón, sí, el sensible y el racional, sino que también añadía, perdón, otro apetito más, que era el natural, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de apetito según Santo Tomás Aristóteles. Pues según Santo Tomás Aristóteles y, y ya está. Santo Tomás de Aristóteles. Sí, porque Platón solo cree en dos. ¿Vale? Entonces tenemos los apetitos naturales, apetitos sensibles y apetitos naturales, sensibles y el racional. Es que lo lío. Y el racional. Entonces, el natural. Entonces, digamos, por ser hombre y existir, tenemos como ciertas inclinaciones naturales que nos permiten desarrollarnos y que se juntan con la afectación. Entonces, existe como una tendencia natural hacia la perfección. ¿Eh? ¿Para qué? Pues para hacer posible la supervivencia de la especie y la consecución. ¿Qué quiere decir esto? En plan, que por el simple hecho de existir, pues que tenemos, digamos, unas ciertas naturalidades propias del ser humano. Entonces, y en estas naturalidades se juntan además los afectos, ¿no? Entonces, son naturales. Entonces,
si bien he dicho que para Platón la emoción es algo malo, o sea, fuera, para Aristóteles no es malo, sino que estos apetitos forman parte del ser humano y no pueden ser entendido el ser humano sin estos apetitos. Esto es importante. Entonces dice que tenemos como apetitos naturales en las cuales se encuentran las afectaciones solo por el hecho de existir y que la tendencia y que existen dentro de estos apetitos la tendencia hacia la perfección para garantizar la supervivencia de la especie y la consecución. Entonces se plantea dos tipos de concepciones de amor, hacia uno mismo y hacia los demás. Es decir, queremos un bien para nosotros mismos y también un bien para los demás, que en fin, esto según qué tipo de personalidades, en fin. Esto es la teoría. Que queremos el bien para los demás, en fin. En las redes sociales se ve mogollón el bien que queremos hacia los demás. Véase la ironía, ¿vale? Un poco de diversión. Entonces esto es lo que entienden ellos por apetito natural. Es decir, son inclinaciones naturales que existen por el simple hecho de que existe el ser humano y que se juntan con las afectaciones. Entonces existe también una cierta tendencia hacia la perfección. Pues eso, existe cierta tendencia hacia la perfección. Es que ya me despista. Entonces, bajo esta tendencia hacia la perfección, hay dos tipos de amores. Queremos esta perfección para nosotros mismos. ¿Esto? Entendido. Sensible. Dentro del sensible es un apetito que requiere de conocimientos previos para saber qué nos apetece. Entonces, dentro se encuentra el apetito irascible y el concupiscible, como hemos dicho. Entonces, digamos, existen como así, encontramos, perdón, el aspecto emocional afectivo que se concibe a través del conocimiento sensible que se capta a través de los sentidos externos o internos. Es decir, encontramos el aspecto afectivo emocional que se activa por el conocimiento sensible que es captado por dos tipos de sentidos, el externo y el interno. Y diréis, ¿y qué coño me estás contando? Pues yo te lo explico. Vale, pues que tenemos que tener una serie de conocimientos previos para saber que algo queremos. O sea, si yo sé que quiero un boli, yo tengo que tener la idea de boli. Entonces, o rotu, esto es un rotu. Vale, pues yo tengo que tener la idea de rotu. Entonces, si yo me apetece este rotu, tengo que tener antes un conocimiento de lo que es un rotu. Pues esto es a lo que se refiere. Entonces, bajo estas apetencias, pues tenemos la irascible y la concupiscible, como he explicado antes. Entonces encontramos el aspecto afectivo emocional que se activa por medio de conocimiento sensible, porque conozco este rotu y yo sé que me apetece. Pues mira, he dicho el rotu como podía haber dicho otra cosa, ¿no? Pues eso, yo sé que me apetece el rotu y pues eso, que quiero el rotu. Entonces, ¿cómo he captado este rotulador? A través de dos tipos de sentidos, el externo y el interno, ¿vale? Bueno, este rotu no tendría más vida que el sentido externo, pero bueno, lo voy a echar a imaginar, ¿vale? Entonces, los sentidos externos captan lo más palpable a través de la vista, el oído, el tacto y el olfato, ¿no? Son los sentidos propiamente del cuerpo humano. Y luego están los sentidos internos, que estos ya tienen un poquito más difícil. Los sentidos internos captan el apetito irascible. Esto significa que tienen como un deseo un bien mayor. Un momentito, un momentito, un momentito, un momentito, un momentito, un momentito. Ay, qué parón, perdonen ustedes. Buenas tardes. En fin, es igual. Bueno, total. Total. Que
Total, que por dónde iba. Vale. Ya lo grabo. Sí. Esta era mi madre, que ha entrado, porque como siempre, estoy grabando. En fin, déjame. En fin. Sigamos. Mm, Bueno, sigamos. Entonces, el sensible. Estábamos con el apetito irascible. El apetito irascible es captado por los sentidos internos. Que los sentidos internos captan bienes difíciles mucho más extendidos. Es que me estoy perdonad. Bueno, es igual. Sigamos. Es decir, los sentidos internos captan el apetito irascible, que el apetito irascible están las pasiones más nobles, como son la fuerza y la valentía. Y como hemos dicho, las pasiones nobles son aquellas que defienden que, aunque hay pasiones y te puedes dejar llevar por ellas, se pueden controlar, pues esto sería el bien difícil y el arduo. Un bien difícil para Platón atribuye, digamos, significados a ciertas imágenes que producen ciertas emociones. Es decir, ¿cómo era esto? Bien difícil. Exacto, presentan significados a imágenes que activan ciertas emociones por la valoración de este bien difícil o arduo en cuanto no es agradable a los sentidos. ¿Qué significa esto que he contado aquí? Es en plan, pues ahora yo, ¿no? Estábamos con el ejemplo del rotu. Yo qué sé, pon que el rotu me cuesta muy caro, ¿no? Me cuesta mucho dinero y yo necesito hacer un esfuerzo para conseguir este rotulador que es muy, muy caro, ¿vale? Y para hacer ese esfuerzo, pues me tengo que poner a estudiar para poder en un futuro comprarme un boli. Porque el estudio pues me permitirá tener un trabajo que me haga tener este roto. Vale, pues el bien difícil guardo sería las ganas que tengo de luchar por este boli, ¿vale? Que básicamente, si no tengo ganas ni interés, no me pondré a luchar por este boli y me dejaré llevar por las pasiones. Pero si para mí esto es un bien difícil o arduo, pues lo que hago es, me pongo la imagen del boli, le atribuyo significado, valoro la emoción y la valoro porque no me es agradable en un sentido respectivamente. ¿Y cómo hago todo esto? ¿No? Es en plan, hago una valoración de una imagen que atribuye un significado y hago una valoración de dicha emoción porque no me es agradable. ¿Cómo hago? Pues esto se le llama estimativa. ¿Qué es la estimativa? El hecho de atribuir pasiones nobles atribuyendo significado a la emoción. Sí, ¿no? El significado a las emociones. Esto es la estimativa, en plan. No me apetece una mierda luchar por este boli, pero como sé que lo tengo que hacer porque algún día tendré que escribir, comer y todo, pues me pongo aquí a estudiar para conseguir un boli y valoro lo que significa para mí el boli. O el boli, el roto, que me han con el boli. ¿Entendéis? Un poco así. Entonces, ¿cómo hago esta valoración? O sea, ¿qué es lo que me permite a mí hacer esta valoración? Pues una cosa que se le llama cogitativa. O sea, la valoración que hago de dicha emoción que no me apetece una kaki, pues se le llama cogitativa, porque hace valorar las cosas más allá del placer que me produzca, pues o no ponerme a luchar por un boli. No se me ha explicado. Es en plan, tenemos un bien difícil o arduo. Vamos a poner otro ejemplo. Por el boli un poco gilipollas. Pues las ganas de estudiar. ¿Yo tengo ganas de estudiar? Yo, no, ninguna, no tengo ganas de estudiar. Vale, pero sé que me conviene estudiar. Vale, yo como he llegado a la conclusión de que sé que me conviene y que lo tengo que hacer a pesar de que no me gusta una mierda. Vale, pues hago una valoración a las emociones que me producen el hecho de estudiar, ¿no? Hago una valoración y digo, ¿qué me conviene más? ¿Quedarme en casa tocándome los huevos y no hacer una mierda? ¿O ponerme a estudiar para el bien de mañana? Entonces, esto es la valoración de las emociones que hago. Entonces, como tengo estimativa, que es, digamos, son aquellas pasiones nobles que nos hacen atribuir significado a las emociones, tengo esa capacidad, como hago esto y atribuyo significado a las diferentes emociones y lo que repercutirían para mí, me pongo a estudiar. ¿Y por qué?
porque la valoración que hago de esas emociones se produce por la cognición que tengo y el raciocinio. Como tengo cognición y raciocinio y no soy una cabra loca que le apetece una mierda, no pones a estudiar, pues entonces, como tengo ese raciocinio, soy una persona racional, valoro las cosas más allá del placer que me produce o no estudiar. ¿Vale? Vale, racional, ahí se encuentra la voluntad y el querer. Entonces, la razón, digamos, que tiene, o sea, la razón tiene el conocimiento y es aquello para lo que necesitamos es aquello para lo que necesitamos la cognición y para poder sacar conclusiones y llegar a conocimientos. Entonces, tiene el conocimiento universal y el sensible. Tiene es un conocimiento universal que se activa por medio de lo sensible y tiene unos bienes, tiene unos bienes universales que se mueven a la realidad. Es decir, la razón tiene el conocimiento de la realidad y de las ideas y es para aquello que necesitamos la cognición para llegar a conocimientos y sacar propias conclusiones. Tiene bienes universales, que es decir, realidades absolutas, que son activadas por el conocimiento sensible. Es decir, el conocimiento sensible participa en la realidad. Y tiene unos bienes universales que mueven la realidad. ¿Vale? Entonces, tanto la racionalidad como lo sensible es activado por la cognición. Pasa que la racionalidad es activado por la cognición superior y lo sensible por la cognición inferior, lo más mínimo que percibas, los sentidos. ¿Vale? Esto es un poquito cómo nos emocionamos. Es decir, que para emocionarnos, conclusión que sacamos de esto. La emoción surge como tal en el siglo XIX-XX. Hasta entonces era conocido como pasiones. Las pasiones eran entendidas como un movimiento que nos inunda, nos hacen reaccionar y hace que de tal manera que quedamos posicionados por este movimiento porque nos afecta y hace y nos inclinamos hacia algo conocido. Es un acto psíquico que deriva una potencia apetitiva. El apetito es el deseo, querer algo, en griego, o sea, es decir, lo que conocemos por apetito es la afectación. Y que tenemos diferentes tipos de apetitos según ciertos autores. Si nos pregunta Platón, tendremos apetito concupiscible y irascible. Si nos pregunta Santo Tomás de Aristóteles, tendremos un apetito racional, uno sensible, racional sensible, y el otro era natural. Eso. ¿Vale? Pues esta es un poco la idea. Ahora, Aristóteles. Aristóteles tiene una obra que trata el tema de las emociones y cómo afecta la emoción en el organismo en varias de sus obras. Como por ejemplo, ¿cuál era? No sé, ética esta la conocía, la ética unicómena y retórica, donde constantemente, se pregunta qué función tienen las emociones en la educación moral y cómo podemos llegar a ser felices siendo virtuosos y responsables. Es decir, cómo podemos ser felices siendo siempre responsables y qué papel tienen las emociones en la educación moral. Entonces, de eso va su obra, la ética, ¿cómo se llama? Ética unicómena y retórica o algo así. Sí, donde constantemente hace referencia a este tema. Entonces, hace un estudio médico en el ámbito orgánico, con los instrumentos que tendría entonces, y saca como 3 ideas principales, importantes. En plan, las 3 ideas importantes de Aristóteles es la bidireccionalidad de conocimiento y emoción. ¿Cómo es esto psicofísico? Espera, explico la idea. Es que en plan que la emoción causa alteraciones orgánicas en nuestro cuerpo, o sea, es decir, tiene como daños psicosomáticos o algo así, es esto. Realidades psicosomáticas o psicofísicas. Y por último, que tenemos como una tendencia hacia el placer y huir del dolor. Por tanto, la afectividad humana está vinculada a las sensaciones de placer o dolor
para llevar para justamente pues ordenar. ¿Cómo era ordenar las pasiones? ¿No? Sí. Sí, ordenar y desordenar las pasiones de la vida del hombre. Resumo. Ideas. Bidireccionalidad de la cognición-emoción. ¿Esto qué significa? Que tenemos una cognición previa que activa en nosotros una emoción y reaccionamos. O sea, cognición, emoción, conducta. Y luego que muchas veces utilizamos también la emoción para llegar al conocimiento y convencer en juicios públicos a las personas. La idea de esta, ¿cómo era la idea de los políticos? Ay, no me acuerdo. Esperar. El discurso, no me acuerdo, espera, no lo digo. Aquí. El discurso de... sí, el discurso de la pelea de las emociones en política pues viene de Aristóteles. Estas son un poquito las 3 vías principales de Aristóteles. ¿Vale? Pero con la capacidad. Básicamente, sí. Entonces la sensación produce conocimiento y la emoción produce la activación del deseo, vinculado con la genética. Estoy repasando, en plan. Vale. Le paso un poco a Aristóteles porque yo tengo un poco verdecillo, vale. Sigamos. Hemos dicho que Aristóteles se pregunta continuamente en sus obras qué función tiene la emoción en la vida moral y cómo podemos llegar a ser felices llevando una vida responsable y virtuosa, y qué hace la obra de ¿cómo es? La ética, Nicomanos y retórica, en plan que hace todo el rato referencia a este tema de la educación moral y también hace estudios médicos sobre cómo afectan las emociones en el cuerpo y llega a 3 conclusiones, ¿no? La primera que llega es en plan que las pasiones o realidad, o sea, digamos que las emociones o las pasiones producen en nosotros, pues, digamos, alteraciones psicofísicas o psicosomáticas. Esto quiere decir que las emociones alteran, o sea, que las emociones alteran nuestro organismo fisiológico, es decir, ¿verdad? Como muchas veces estamos nerviosos, nos duele la barriga o nos da ansiedad, esto es, en plan, a causa de una emoción se producen unas alteraciones orgánicas que me hacen pues, ponerme rojo y todo este tema. Luego, con el tiempo, también Santo Tomás de Aquino siguió un poco esta línea de Aristóteles, pero desmintió un poco porque dijo, por ejemplo, que una emoción causa diferente sintomatología a una persona a otra, que estés nervioso no siempre es que te duele la barriga sí o sí a todas las personas, sino que estés nervioso, pues a uno le puede dar por doler la barriga, a otro le puede dar por sonrojarse, ¿sabes? Entonces es un poco esto, que es en plan, sí, hace alteraciones orgánicas, pero no está demostrado en plan que te pone rojo porque tienes una emoción. No. En plan, no sé si me explico, en plan, te duele la barriga, estás nervioso siempre, no. Pues tener algo más. ¿Sabes? Pues más tarde se descubrió que la alteración orgánica no viene siempre precedida de la emoción, sino que puede darse que por estar nervioso te duelan estas cosas, pero no a todo el mundo le pasa lo mismo y tiene la misma sintomatología. Vale, esto por un lado. Luego dice, estudia el tema de la pasión y la emoción como tratadas, sino plantea como diferentes obras en política. Dice que el discurso tiene que apelar a las emociones, viene Aristóteles. ¿Por qué? Porque plantea el conocimiento de activar la emoción, o sea, activar la emoción y a la vez que la emoción influya en los juicios para convencer al público y llegar al conocimiento. Vale, me explico. Las 3 ideas principales que digo, ¿no? En plan, la idea de bidireccional de conocimiento, en plan, que tienes que tener cognición para que algo te produzca una emoción y que la emoción también se da para llegar al conocimiento y que los juicios públicos pues se pueden llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Y que estos lleguen al conocimiento. Entonces, es lo que dice, ¿no? Que en plan que muchas veces también tienes que conocer al tipo de temperamento que tienes delante para causar la emoción, ¿no? Que tú quieras activar. Entonces,
Dice que eso también es importante. La importancia del conocimiento como activador de la emoción, dándose conocimiento previo, pues sí, conocimiento se da, conocimiento sensible se da con la captación de la realidad. O sea, el conocimiento sensible se da con la captación de una realidad, pero porque se produce una emoción. En el caso de los animales, en plan, que se da una conducta por, o sea, en plan, nosotros cuando nos produce una emoción, ¿verdad? Que tenemos una cierta actuación, pues eso viene a decir, en plan, conocemos dicho sentimiento, hay una emoción y producimos una cierta conducta. Y luego también pasa al revés, que apela a las emociones para llegar al conocimiento. Es un poco esto. Pero dice que el orden habitual siempre suele ser en plan que hay un conocimiento, hay una emoción y por consiguiente sea una conducta. Me explico. Es decir, que él cree que a través de la emoción se llega al conocimiento y que también hay un conocimiento previo que activa una emoción para luego desarrollar una conducta. Fin. Luego, defensa de la emoción psicofísica o psicosomática. Pues eso, dice, esta idea de Aristóteles entiende las emociones como, como movimientos psicofísicos o psicosomáticos, partiendo de la idea heliomórfica de los dos con principios. O sea, en plan que digamos que el cuerpo, vale, el cuerpo es, digamos, la materia de la emoción, ¿no? Entonces, cada vez que hay una emoción se produce una alteración fisiológica, puesto que alma y cuerpo están unidos. Entonces, cuando hay una emoción, se produce una alteración fisiológica. Y luego más tarde se descubrió que no por lo que he explicado antes de las emociones. Y luego, en la vida moral del hombre se tiende a buscar el placer, a huir el dolor. Entonces, digamos que esto tiene que ser entendido en la base de la naturaleza del ser humano en su perfección. Por tanto, a la perfección, por tanto, el placer es natural en el hombre, que goces de las cosas buenas no pasan malas, así como que también te entristezcas de lo que es malo, entonces, porque el ser humano pues tiene afectos. Entonces, dice que las afecciones tienen que ir integradas al ser humano. Entonces, la afectividad humana está ligada, está ligada al conocimiento sensible del placer y el dolor para ordenar y desordenar la vida del hombre. Es decir, que tú sientas placer por cosas buenas está bien, siempre y cuando lo hagas de manera ordenada, que es lo que contradice a Platón, porque Platón dice que la emoción es mala y Aristóteles dice, no señor, que sientas placer por las cosas buenas que te pasan es normal y que te sientas tristeza también porque el ser humano tiene afectos y no puede vivir paralelo de afectos para hacer el bien. Exacto. Entonces, dice, la diferencia entre sensación y emoción es que la sensación te da el conocimiento sensible y la emoción activa los deseos, que está vinculado por la parte genética y del individuo, y el desarrollo posterior tanto a nivel social como por parte del individuo. Luego dice, bueno, esto ya es en plan, que me lo memorizado porque no lo entendía muy bien, así que no voy a explicar, no lo entiendo ni yo, no lo van a entender los demás. Entonces, luego dice, todas las pasiones, y ya voy a acabar porque me dan 5 minutos. Todas las pasiones tienen en común como tres elementos que siempre se dan, ¿no? En plan, el estado anímico, o sea, el estado anímico de disposición a la que conducen, como por ejemplo, si sientes ira, el deseo de venganza, ¿no? Es en plan, si tú estás mal, pues obviamente te conducirá a una cosa u otra. No es lo mismo que si tú estás bien en ese momento, pues estás irritado y alguien te dice algo, pues obviamente te sienta peor, ¿no? Entonces dice, el estado anímico a la disposición que conducen es como un elemento que tiene característica a todas las emociones. ¿Me explico? O sea, es como que todas las emociones tienen tres cosas que siempre se dan cuando hay una emoción. En plan, un estado anímico y la disposición en que conducen. Luego, un objeto real o imaginario que desemboca una emoción y motivación de considerar la emoción. Un motivo causa de considerarlo emoción, por ejemplo, considerarlo injusto.
¿vale? Estado anímico y disposición a lo que conduce, objeto real o imaginario por la cual se produce una emoción, motivo y causa que la produce, ¿vale? Y luego, por último, y ya me voy. Dice también que el desarrollo ético sería, digamos, esta regulación emocional que todas las personas deben de tener, ¿no? En plan, por la experiencia que llevan y lo vivido, ¿no? Es como que hacen la propia regulación, ¿no? Mediante sus propias experiencias. Es decir, para llegar a la felicidad, tienen que confeccionar el bien y el mal por las experiencias que tocan. Entonces, la interacción a veces no es perfecta ni plena. Y lo que pasa es que muchas veces, pues, se dan dos tendencias, ¿no? Cuando no hay una formación, cuando no hay como una formación íntegra y completa que determine la virtud. Entonces, cuando se da mucho por la virtud, lo que se pasa es que, digamos, es que se tiende a lo razonable dejando a un lado lo sensible, ¿no? O sea, la razón sobrepone a lo sensible. Y cuando le da por el vicio es que la razón se ve alterada por aquel bien que se cree que hay. Entonces ahí se producen problemas, porque si no está integrada la virtud y el vicio de manera ordenada, hay como dos tendencias, ¿no? A la continencia y a la incontinencia, creo que era. Y tanto las dos, la continencia y el continente, ¿no? Sí. Y tanto las dos es malo porque la persona vive en conflicto consigo mismo. Me explico. La persona, me explico. La persona que tiende a lo continente tiene juicios morales muy rectos y sabe bien lo que tiene que hacer y lo hace, pero omite las pasiones porque sabe qué es lo que hay que hacer y lo tiene bien claro. Lo que pasa es que no vive a gusto consigo mismo y no se aprovecha de ese bien que tiene. Es decir, no sabe disfrutar de lo bien que hace porque no le produce placer. Y en cambio, el vicioso también tiene juicios morales como muy rectos, pero actúa en contra de lo que cree. Y, por contrario, siempre hace lo contrario de lo que dice y juzga a los demás. Entonces, es como que también además se autojustifica un poco, ¿no? Cuando no hace lo que tienes que hacer, lo típico cuando no haces los deberes, ¿no? Y dices, ay, es que estaba cansado, no sé qué. Entonces, es como que te vas justificando para no dar la explicación que tienes que dar. Entonces, o sea, como te justificas un poco por no haber hecho esos deberes, ¿no? Entonces, esta justificación, Aristóteles la llama el bien aparente, es en plan, un mal que la sociedad lo considera como mal, pero que él no lo ve como mal, lo ve como bien. Entonces, ahí viene el problema, porque no es un bien. ¿Y por qué lo ve como un bien? Porque distorsiona la realidad. Única y exclusivamente por eso. Es un poco un tema lioso, ¿no? Es en plan, si queréis en otro vídeo lo explico un poco. Pero bueno, es eso, de este tema importante. El desarrollo ético para Aristóteles es la ética es lo que regula un poco la digamos, la emoción, ¿no? Que haya unas ciertas normas, pues ayuda a regularte un poco, que no te dejes llevar siempre por las pasiones. Que a veces la integración de esta regulación no se hace de manera adecuada y lleva por consiguiente, pues irte por lo continente y digamos, te lleva hacia hacer siempre lo virtuoso y que no estés contento contigo mismo y te lleva por otro lado a que también te vayas por el vicio y por tanto para justificar que siempre te llevas por los placeres, pues te hace un poco que es un poco pues eso, que te dejas siempre llevar por los placeres y no hacer lo que tienes que hacer. Son estas dos tendencias cuando no se integra de forma correcta la virtud y el placer, ¿vale? Pues nada, chicos, aquí dejo mi explicación de Aristóteles. Es un poco liosa, pero espero que si estudiáis psicología lo veáis, porque es todo muy lógico, ¿no? Es en plan, lo típico de Aristóteles es cuando pues tienes que estudiar y no quieres, y es en plan, uff, y te inventas una excusa en plan, no, es que estaba muy cansado. Entonces, distorsionas la realidad inventándote esto para justificar lo que no has hecho. Pues esto es lo que dice cuando es vicioso.
Y cuando eres siempre virtuoso es en plan, siempre haces lo que tienes que hacer, pero estás disgustado contigo mismo porque no estás gozando de este bien. Entonces, ¿para qué haces siempre lo correcto? Es un poco, esto es lo que dice Aristóteles en esa línea. Entonces, aquí dejo mi explicación de 45 minutos. Espero que se haya entendido, aunque me he enrollado un poco, es un tema un poco difícil de entender. Pero si estudiáis psicología de las emociones, yo considero que quizá os he transmitido bien el conocimiento que quería. Entonces, muchos saludos, espero que os haya gustado el tema y nada, y nos vemos en el siguiente vídeo. Seguidme si queréis que haga más contenido de este.